Natalia García, buen día, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos ahí en tu casa. Hola, buen día. ¿Cómo va? Natalia, ¿es la misma casa que en pandemia te llevó a la poesía? No, ¿sabes qué no? No, de hecho, justamente Fenelli se llama así porque me fui de esa casa y era una manera de recordarlo también. Fenelli es el nombre del libro y es ese lugar, como esa casa donde estuviste, que vas a llevar a todos lados, porque supongo yo que en ese momento de encierro te llevó a profundizar en vos, a buscar lecturas y a encontrarte con la palabra. Bueno, más bien mi relación con la palabra ha estado siempre. Ajá. Yo soy profesora de inglés, así que digo, mi relación con la palabra es diaria. Y también con la poesía. Solamente que, bueno, en pandemia lo que hice fue juntar todo eso, organizarlo y, bueno, y finalmente sacar Fenelli y fundar la editorial y todo ese proceso que ahora tengo, que es un montón en mi vida. Yo estuve leyendo algo de Stefanelli que me pasaste, ese material, y lo que uno encuentra inclusive es casi una especie de tránsito, Natalia, ese tránsito de angustia e incertidumbre del principio de la pandemia y luego ir encontrando los propios lugares, las propias voces, la propia luz. Y es increíble lo que sucede con la palabra a través de todo Fenelli. El hecho de que esté fechado y ordenado hace Exacto. que sea muy claro, ¿no? Al principio las palabras son crudas, son soledad, sobrevivir, ¿no? Hay como muchas preguntas y luego todo cambia, ¿no? Porque digo, yo creo que muchos encontramos también una nueva, o sea, no sé si una nueva vida, pero sí como una nueva manera de valorar la vida, ¿no? Valorar el encuentro, valorar todo lo que siempre habíamos tenido y nos parecía tan normal. Claro, la relación, la vida de relación y los sonidos de los lugares donde uno vive, Natalia, porque Stefanelli puede ser un lugar inmenso o un lugar pequeño, pero que también tiene sus sonidos tradicionales del tránsito, de la naturaleza, de la gente que va, que viene, etcétera. La pandemia hasta hizo que fuera todo silencio, un silencio Sí. durísimo que nos interpelaba inclusive, ¿o no? Sí, sí, yo vivía ahí en Belgrano y Stefanelli, que es un lugar muy ruidoso de la ciudad, y de repente era rarísimo lo que sucedía. Fue súper raro el silencio. Y creo que el silencio también nos hizo, bueno, en mi caso, si bien siempre escribí, también me hizo darme más tiempo para escribir y para escucharme y para avanzar. Así que, pero sí, mucho silencio, mucho Natalia, silencio. bueno, muchas veces se ha dicho que cualquiera de las disciplinas del arte son sanadoras. En el caso de escribir en medio de esa situación tan inédita, tan angustiante, también debe haber sido sanador. Escribir, corregir, leer, abrazar la literatura, supongo yo, para vos y para muchas personas debe haber sido un camino de salida de los pocos caminos que se veían en ese momento, ¿no? Sí, personalmente si bien obviamente en las palabras había soledad y preguntas y silencio y un montón de cosas, personalmente yo no fui una persona que la sufrió mucho, pero sí el tema de pensar en decir, bueno, ya que escribí tanto, después cuando termine la pandemia voy a hacer un libro. Y al principio o sea, era como, bueno, ¿cuándo se va a terminar para poder hacer el libro? Porque era como que Claro, no terminaba más. claro. Y bueno, estaba como esa zanahoria ahí, ¿no? De, bueno, cuando termine el libro, y creo que fue justo noviembre 2021 cuando escribí el último poema que dije, bueno, este es el fin, realmente. Vos sabés que aquí hemos dicho muchas veces que necesitamos de quienes hacen arte, cualquier tipo de arte, el registro, el testimonio artístico de lo que fue la pandemia, porque es posible que nos cueste que entiendan las próximas generaciones cómo fue esa situación.
Así que el testimonio de la pandemia llevado a la poesía, en tu caso con Stefanelli, es fundamental. Una vez que lo terminaste, que encontraste quién podía ilustrarlo, quién podía hacerlo, hacerle la maqueta, etcétera, había que imprimirlo y te llevó esa poesía, ese Stefanelli, te llevó a crear tu propia editorial. Sí, porque, bueno, es algo tan propio, ¿no? Como decir, bueno, voy a hacer mi librito, ¿no? Y como dárselo a otro, había como ahí un pasito que me costaba un poco. Soy un poco egoísta, creo. Y de repente sucedió la idea de poder formar una editorial y a la vez me di cuenta que en mi vida siempre hice trabajo editorial. De hecho, he hecho edición de libros, pero además en una de las cátedras que doy en la universidad es una cátedra en la que escribimos libros y creamos libros para niños, ¿no? Ah, mira. Entonces, de repente fue como, ¿cómo no lo hice antes? Así que estoy chocha con el tema de la editorial y estoy muy contenta de poder editar futuros libros, de andar con otros en eso, porque la verdad que es un camino llegar a la edición del libro final. Y bueno, yo ya lo hice y lo aprendí y estoy muy ansiosa de acompañar a otros también a hacerlo porque es un camino muy lindo de vivir. Así Es que decir, que estoy muy feliz. la idea de la editorial es no solo publicar tus propios libros, sino No, también no, no. sumar otros. No, 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 claro que no. Sí, 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 sumar otros. Ahí estamos hablando para hacer un libro de manga con Nahuel, que quiere hacer el libro de Kazuaki. Ajá. Y bueno, y los que vengan, estoy convenciendo a algunas compañeras de la escuela que tienen sus maquetas no hechas. Así que bueno, sí, estoy. Realmente el futuro de la editorial es no solamente trabajar para mí, sino editar para otros, que es algo que realmente siempre lo he hecho y ahora voy a poder hacer todo el proceso y estoy muy contenta de poder hacerlo. Natalia, Sí. bueno, Stefanelli va a tomar contacto con el público va a tomar contacto con Stefanelli ahora en la Feria del Libro. Ese también es todo un desafío porque uno supone que luego de escribir la primera vez que alguien lo lee ya es un momento, luego la publicación y ahora ya que el libro se te vaya de las manos, ¿cómo te preparás para eso? Y estoy muy contenta. La verdad que cuando me dieron la noticia fue como, me dio un poco de miedo. Y luego cuando lo empecé a armar y empecé como a pensar con quién hacerlo, la verdad que estoy recontenta y tengo muchas ganas de hacerlo. No pensé que iba a llegar a este nivel de tener tantas ganas de hacerlo y de disfrutarlo y de eh, estar ahí realmente, porque hubo una presentación anterior, pero era parte de un ciclo que hay en la MUNI de Neuquén que se llama Estación Literaria, que lo dirige Karen Mella. Entonces, en la presentación anterior, más bien ella hablaba del libro y me hacía algunas preguntas a mí. Pero ahora soy yo hablando de Stefanelli, así que bueno, ahí vamos a estar Stefanelli y yo hablando de nosotros mismos Es muy y me linda va a la, acompañar. ¿Cómo? Es muy linda la introducción que hace Karen en tu libro. Realmente hace un análisis precioso. Yo leí el libro y después leí el prólogo porque me gusta hacerlo, digamos, no entrar ya preparado, sino entrar derecho al texto y después ver. Y la verdad que esa introducción que hace al libro, Karen, es bellísima. Hace todo un trazado, un recorrido en lo que uno, bueno, sí o sí coincide porque es lo que a uno le llega de los textos. La presentación va a ser mañana sábado a las 6 de la tarde. Mañana sábado a las 6 de la tarde en un auditorio que se llama Maki Corbalán. Sí. Exactamente. El auditorio queda entrando por el ingreso principal, digamos, a la globa, una de las globas. Está la entrada principal, oficial de la globa más grande, y al final está la otra globa más pequeña, que es el auditorio Maki Corbalán. Bueno, justo ayer estuvimos en la presentación de un libro de Maki Corbalán, y entre lo que decía Maki
y ayer lo recordamos, y lo que decís vos, hay una coincidencia tremenda, y es esa confesión de que en pandemia, en poesía, la poesía pasó por tu cuerpo se transformó en poesía. Lo recordábamos ayer y lo recordé también de haber leído en tus textos eso, ¿no? Y en la introducción también de Karen, esa sensación. Contanos cómo es que se escribe poesía, se corrige, etcétera. Bueno, yo personalmente no corrijo mucho. Me parece que también porque yo enseño gramática, ¿no? Mi trabajo es muy cuadrado, ¿no? En base a la palabra. Entonces, en la poesía es como que a mí me gusta que sea todo libre, ¿no? Y que quede ese sentimiento que salió. Así que, de hecho, si leíste este Fenelio habrás visto que por ahí yo no uso los signos de interrogación cuando abren, ¿no? Es una poesía bastante desprolija, que es una manera de pelear con mi parte tan gramatical. Eh, Así que del trabajo de corrección mucho no puedo hablar, pero del trabajo de creación sí, realmente pasa por el cuerpo y realmente lo primero que pasa en la poesía es una sensación, ¿no? Es como, wow, acá hay algo que está pasando y hay unas palabras que lo conseguís nombrar, porque creo que en nuestro cuerpo, en nuestro día a día, ¿no? La vida, a veces nos cuesta realmente nombrar lo que nos está pasando. Y la poesía es ese momento en el cual lo podés nombrar y lo podés transmitir y lo podés mostrar y podés crear algo bello con eso que te está pasando. Creo que un poco el proceso es eso. Yo creo que el proceso de creación tiene que ver con algo, con, no sé, una mente más grande que hace que la humanidad necesita belleza y, bueno, eso es el arte, ¿no? Un regalo de la propia humanidad de belleza para los otros. Totalmente. Stefanelli, una colección de poesía escrita en tiempos de pandemia, se presenta mañana, sábado 17 de septiembre a las 6 de la tarde en la sala Maki Corbalán de la Feria del Libro de Neuquén. Allí estará Natalia García, su autora y editora.